Y en este librito estoy inspirada netamente en esto que te estoy contando, como transmitir la posibilidad de que las personas conecten con ese ser interno, que la maravilla que tiene de tener esa experiencia de conexión con lo profundo es que caen muchas barreras, y la principal barrera que nos jode la vida es el miedo. Bajando esa carrera, y baja esa barrera el miedo cuando yo conecto, cuando yo hago silencio interno y logro conectar que existe algo más que la materia en mí. Entonces, Bienvenidas y bienvenidos a todos. Esto es Salud Conciencia, un espacio dedicado a la ciencia, la salud y la espiritualidad. Juntos vamos a explorar el conocimiento que la ciencia moderna y la sabiduría ancestral nos han entregado para crear salud y bienestar en nuestras vidas. Porque la acción de cada uno de nosotros importa. Acompáñanos y sé parte del cambio que el mundo está viviendo. Mi nombre es Simón Cienfuegos y esto es Salud Conciencia. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Conciencia. El día de hoy vamos a estar hablando con Zoe Basso. Ella es abogada de profesión, pero también escribe poesía. Así que es súper interesante ahí el trasfondo que ella nos estuvo contando respecto a cómo llegó a estudiar leyes y cómo conectó, ¿cierto?, las leyes con la poesía. Una historia súper interesante y que muestra cómo es el ejercer que ella tiene hoy día como mediadora, el trabajo independiente que ella hace como abogada, en donde de cierta forma le enseña a las personas a tomar un estado de conciencia que les permita llegar a acuerdos con otros, ¿cierto? Porque cuando nosotros recurrimos a un abogado, muchas veces es porque no hemos logrado llegar a un acuerdo con una persona eh, sin un tercero. Por lo tanto, Zoe, en lo personal, creo que hace mucho más allá que el trabajo de un abogado común y corriente, el cual muchas veces no se pone en el sentir de la situación que llevó a esta problemática que hizo recurrir a un tercero. Por lo tanto, estuvimos hablando de las diferencias entre el ser, entre el ego, las barreras del miedo que muchas veces nos limitan a hacer cosas. Nos estuvo recitando uno de sus poemas. Estuvimos hablando de varias cositas, y como les he dicho varias veces, la idea de estas conversaciones siempre es que tratemos de integrar si es que algo resonó en nosotros respecto a lo hablado, que en este caso tiene que ver, ¿cierto?, con un cambio de actitud, un cambio de visión respecto a la realidad, respecto quizás a nuestras prioridades, y empezar a conectar más con nuestro ser, dejar quizá de vivir tanto del ego, el cual es necesario para operar dentro de esta realidad tridimensional, eh, pero que somos más, ¿cierto?, que egos aislados. Hay algo más que podemos descubrir y está en cada uno de nosotros, si es que está la intención, ¿cierto?, de descubrir este tesoro que todos tenemos dentro. Así que los invito a escuchar la conversación y nos vemos al otro lado. Soy, mira, ya te contaba más o menos pues, el objetivo que siempre he tenido con estas conversas, entregar herramientas prácticas y generar conciencia. No desde el que yo me ya, las sé todas, porque eso es cualquier cosa menos una verdad, sino que desde con la información que uno va obteniendo, uno va creando su verdad. Eh, y lo que yo quería hablar contigo era primero preguntarte quién es Zoe Poesía, cuál es el trasfondo. Yo sé que tú eres abogada, pero ¿qué te llevó sí, o siempre has hecho poesía? Ahí cuéntame un poquito de ti. ya, te cuento. A ver, de muy pequeña, si yo te digo como a los 12 años, que empecé a tomar conciencia de que las cosas en el mundo no andaban muy bien.
O sea, cuando empecé a salir como a mirar para afuera del hogar materno, empecé a ver un mundo que me parecía que algo no estaba bien. Y eso despertó en mí una búsqueda de cómo es esto que está ordenado el mundo primero, por qué estamos aquí, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Siempre fueron mis preguntas fundamentales, de muy pequeña. Eso se fue acentuando durante toda la adolescencia, imagínate, a los 15 años ya andaba full con mis preguntas existenciales y ya en mi edad más adulta empecé a buscar, digamos, a ir a distintos grupos, colectivos, acercarme a distintas corrientes filosóficas, corrientes espirituales, para encontrar respuestas a esas preguntas. Y así fue como en esas reflexiones entre lo que yo experimentaba de mi mundo interno y del mundo externo, fui escribiendo, como una bitácora de esta experiencia terrestre, digamos, fui escribiendo y esos escritos resultaron ser bastante poéticos porque las cosas que se experimentaba no podía traducirlas en un lenguaje cotidiano, coloquial, literal, sino que requería cierta atmósfera, cierto clima emocional, y eso me lleva a que estos escritos se conviertan en lo que llamamos la poesía, ¿no? Como un lenguaje más profundo, más esfumado, digamos, que habla de cosas no tangibles, de experiencias, y que tienen que ver más bien con esto que algunos le llaman el alma humana, ¿no? Y así fue como llegué a la poesía, empecé de muy chiquitita. ¿Por qué tú me dijiste que eras abogada de profesión? Sí, eso lo tomé porque, como yo te contaba, una de esas preguntas de cómo estaba armado el mundo, yo sentía que la única manera de comprenderlo partía porque era con el tema jurídico, porque sentía que era necesario comprender el orden social, cómo las sociedades se organizaban, cómo era esto del derecho, cuál era la estructura normativa de, de los distintos lugares. Bueno, me tocó nacer en Chile y acá Chile para encima un país súper legalista, súper normativista, entonces necesitaba comprender cómo funcionaba. Y no me era tan fácil porque traía este otro lenguaje, esta otra mirada más bien espiritual, más bien poética. Entonces yo necesitaba como desarrollar mentalmente como esta estructura mental más rígida, más, digamos, organizada, que es lo que es el derecho. Así que por eso elegí derecho y bueno, y estudié y claro, me permitió, la verdad me ayudó bastante a comprender cómo están organizadas las cosas para poder entender un poco más cómo funciona el mundo. Y tú desde tu profesión como abogada, ¿qué tipo, cómo ejerces más o menos? ¿De manera Mira, privada? ejerzo de manera privada. Y lo que hice después de titularme es que hice un diplomado en mediación, porque desde que inicié la carrera, me acuerdo desde el primer año, una de las primeras comprensiones que tuve en la carrera fue que en el fondo los tribunales de justicia lo que hacen con las personas, disculpa, es que toman las decisiones sobre cómo resolver conflictos. Conflictos que no han podido ser resueltos por las personas. Entonces, yo comprendí que el tema central de todo esto era el poder decisorio. ¿Quién tiene el poder decisorio? Y surgió en mí, con esta correntada espiritual que yo traía, el ánimo de profundizar y desarrollar la posibilidad de que el poder decisorio estuviera en la gente, frente a todo tipo de conflictos, familiares, comunitarios, laborales, de salud, etcétera. Entonces en esa época yo empecé, el primer año me acuerdo de carrera, empecé a estudiar el tema de la mediación, que en Chile no existía en esa época. Afortunadamente cuando terminé la carrera ya se había desarrollado el área de mediación a través del Ministerio de Justicia en Chile y bueno, y entonces hice mi diplomado para eh, estar habilitada para mediar. Y esa es la área que más me interesa, más que la litigación del mundo jurídico, ¿no es cierto? Porque el abogado, el que ejerce o lleva adelante una acción judicial o una defensa, pero siempre estés de un lado a otro, siempre estás en un plano confrontacional. Y eso no va mucho de la mano con mi sensibilidad. Por eso eh, desarrollé la mediación y es donde más estoy intencionando, poniendo la energía,
estoy desarrollando todo un concepto, estoy trabajando un material teórico sobre el tema de la mediación, porque mi idea es aportar con el desarrollo de la conciencia de que las personas pueden resolver sus conflictos sin tener que entregarle la resolución del conflicto a un tercero, porque sea como sea, siempre el tercero va a ser una decisión muy ajena a lo que alguna de las partes quiere. Solo Mm, las partes en un conflicto son quienes realmente conocen lo que necesitan para resolver ese conflicto. Es algo tan íntimo este tema del conflicto, porque también mm, tiene que ver mucho con los conflictos internos, tiene que ver con uno el conflicto, ¿no es cierto? El conflicto nace dentro de uno. Hay mucho que el derecho no toma de lo humano. Entonces, el derecho es tan externo y es tan ajeno porque parte de una ley general. Imagínate, las leyes son generales, o sea, rigen para todo. mm. Y cuando el ser humano es diverso, es multidiverso en todas sus gamas. Entonces, los tribunales no son tan asertivos eh, con esto de la satisfacción con que la gente puede quedar con una sentencia. Generalmente algo no queda bien ahí. Mm. Y, y eso es lo que me gusta, esto me gusta y es lo que estoy desarrollando más últimamente, el tema de la mediación. Ya, es un tema complejo el tema de la ley, o sea, yo siempre he mirado a los abogados, a quienes estudiaron derecho, de manera bien alejada, porque, claro, siempre, o no sé si he escuchado malas experiencias, pero el hecho de mediar desde afuera sin estar viviendo la situación que haya que mediar, igual es como una toma de decisión, como decías tú, fría, alejada del sentir de la persona, porque es un tercero que llega de afuera, de una especie de, ¿cierto?, observar qué es lo que ocurre y tratar de mediar. Pero, ¿cuál crees tú que es la relación que hay entre lo que haces tú como poesía y el trabajo de mediación que estás haciendo como abogada? ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Mira, eh, el trabajo de poesía, yo he descubierto eh, que es un proceso interno que va en camino ascendente cuando uno conscientemente lo trabaja. La poesía para mí no es una suerte de catarsis, de que, no sé, tuve un problema con el pololo y me dio pena y me puso a llorar y ¡pum! La poesía. Eso es catarsis, ya, está bien. Hay muchos poetas que están en esa corriente. Ilegal, está bien. Pero yo en la poesía busco algo mucho más. Busco algo que me ha ido pasando, que a mí me ha pasado que he escrito, bueno, también tuve mi etapa catártica, cuando empecé a escribir era muy catártica, obvio, en la adolescencia, pero ya en la adultez he descubierto que he podido intencionar un estado interno para poder escribir una poesía que ya no se trate solo de mí, sino que se trate de los demás, Mm, que se trate de otros, que la energía no está mirando para acá, sino que está mirando para allá. mm, Esa poesía me ha dado mucho más satisfacción personal y he descubierto que llego a ese estado interno producto de un trabajo intencionado. Y ese trabajo intencionado yo le llamo lograr la conciencia inspirada, estar en un estado de conciencia más inspirada, ¿no es cierto? Uno puede andar en la vida con distintos estados de conciencia, a veces anda uno bastante más dormidito, de repente mm, anda más despierto, y en ese estado de conciencia inspirada pasan muchas cosas hermosas. Una, escribir poesía o cualquier otra inspiración artística, pero además, en estado de conciencia inspirada tengo muchas más posibilidades de resolver un conflicto, mm. porque estoy más despierta, estoy más atenta para adentro y para afuera a lo que le pasa al otro. Entonces, se me juntan los dos en ese punto. Yo a través de la poesía trato de mantener un estado de conciencia inspirada y trato de hacer, y hago talleres, qué sé yo, para ayudar a la gente a elevar su nivel de conciencia y a través de la mediación lo mismo. Eh, eh, la idea es que la gente pueda trabajarse a sí misma para colocarse en un estado interno que te permita llegar a acuerdos. Tú no puedes llegar a acuerdos en el mismo estado interno que te enojaste con el otro, tuviste un conflicto, ya, y en ese estado interno nos vamos a arreglar, no, es imposible. Tenemos que modificar el estado interno, ambas partes, y en ese otro estado, que es un poquito más despierto, más lúcido, con más reversibilidad, en ese estado interno es donde nos podemos encontrar, es en ese punto donde podemos encontrar la convergencia. Mm, Antes no, porque somos islas antes, ¿me entiendes? mm.
Me encanta. Ojalá todos los abogados utilizaran ese abordaje. Porque, claro, muchas veces nos quedamos atascados en una problemática, una apariencia de problema. Aprendí ese término, no me acuerdo qué autor, porque, claro, nosotros creamos los problemas de cierta forma, pero el hecho de tener una visión más amplia y eso que se logra a partir de salir del estado de supervivencia o de estrés en que la mayoría de las personas que yo creo que acuden a los abogados están. Porque para llegar a acudir a un tercero es porque un acuerdo no se pudo solucionar partiendo por uno y la otra persona con quien se esté generando la problemática. Entonces, el hecho de que tú le enseñes a la persona quizás a bajar un poquito las revoluciones, a tomar conciencia y quizás mirar con perspectiva, lo encuentro tremendo. Y otra cosita, Zoe, En eso, me encantaría que definieras a partir de cómo tú lo entiendes, cómo lo comprendes, qué es la poesía. Porque yo creo que hay muchas formas de entender. Como decías tú, hay gente que entiende la poesía como algo latero, aburrido, que este era yo en un pasado, porque pensé que era solo decir que el paisaje estaba lindo a través de un lenguaje extraño, que es totalmente claro. errado, pero también, como decías tú, de poquito me he ido entrando en este mundo, hace ya unos años, al cual encuentro hermoso, pero claro, hay gente que hace poesía a través de sus sentimientos, de su vivir, el cual a mí no me gusta mucho, a mí siempre me gusta abarcar el sentido de unidad y de lo que uno crea que integre también a esta unidad que somos todos. Hoy día de a poquito ya sabemos que no somos egos aislados viviendo en un mundo independiente, sino que somos de cierta forma focos de conciencia y estamos todos conectados de una manera que todavía no sabemos muy bien. Entonces, a partir de ese sentido de unidad, creo que se genera obras más lindas, ya sea obras de poesía, obras musicales, porque integran el vivir de todos. Y de cierta forma igual, cuando una persona crea algo a partir de su sentir, obviamente hay gente que se va a identificar, pero creo que es importante igual hoy día, en el mundo en crisis que vivimos, individualista, que parte por un tema cultural, empezar a mirarnos todos como un conjunto, no solo como entes aislados. Entonces, si pudieras tú definir qué entiendes por poesía. En mi experiencia personal, de mis últimos años, digamos, yo no puedo, ya no puedo salirme del punto donde he llegado. Mira, como te decía al principio, mi poesía era bastante catártica, porque a los 15 años, imagínate, son tantas las preguntas, tanta la inconformidad con el mundo de lo establecido, tanto el desencaje, que no queda otra forma que la catarsis. Pero después con el camino andado, con el desarrollo interno, con la experiencia de algunas, ¿cómo explicarte? Experiencias extraordinarias que uno puede tener en la vida, porque todo el mundo las tiene, a veces nosotros no le ponemos ojo, ¿ah? Pero uno empieza a vivir experiencias extraordinarias cuando las empieza a observar, las empieza a buscar y empieza a ponerse atento. Me refiero a experiencias extraordinarias cuando, por ejemplo, pasan cosas que uno se no imaginaba que iban a pasar, o sea, o me anticipo un pensamiento lejano, o de repente eh, logro avanzar, por ejemplo, a veces pasa que uno se adelanta a un hecho que después cuando pasa uno dice, esto yo lo viví, ya lo, se me había pasado por la mente esta situación. Yo Mm. me refiero a experiencias extraordinarias. Todos los seres humanos vivimos experiencias extraordinarias, últimamente hemos estado viviendo muchas, yo a veces también le llamo experiencias místicas, experiencias sagradas, que no se pueden encuadrar en un campo religioso porque van más allá de lo religioso. Una persona completamente atea puede tener una experiencia extraordinaria, por ejemplo, leerle el pensamiento a alguien o enviar un pensamiento a otro lugar. Son experiencias extraordinarias que nos hacen sentir de que hay algo más, que hay algo más que la mera materialidad. Y bueno, en este mundo de experiencias extraordinarias yo he llegado a un punto en que he conectado con lo que le llamo el ser interno, el ser profundo, el alma, ese que no es el yo,
ese que no es el yo, ¿no es cierto? Yo es nuestro como sistema operativo, es mi entidad con la que funciona en el mundo, es el que se duele, es el que se enoja, pero también es el que opera, es como mi sistema operativo, el que me permite las funciones ejecutivas. Pero a veces cuando yo silencio un poquito ese yo y lo corro para un ladito, aparece otra mí, que no es el yo, yo le llamo el ser, algunos le llaman el alma, otros el espíritu, no sé, yo le llamo el ser, por eso digo que mi poesía es ontológica, le llamo el ser, y ese ser, ese no se enoja, ese no tiene resentimiento, porque ese es infinito, ese no tiene límite, tiene experiencia de trascendencia, por lo tanto no tiene temores, porque no hay muerte. Entonces, ese ser, el ser, puede experimentar el amor infinito. Y bueno, y entonces para mí, cuando yo empecé a tener contacto con ese ser, con eso de lo profundo que está en lo profundo de uno, ¿no? Entonces cuando llego ahí, yo digo, bueno, la poesía para mí no puede ser otra cosa, sino el puente para conectar con el ser. Y eso es lo que he estado tratando últimamente en mi último libro. O sea, en realidad es mi primer y último libro. No he hecho más libros. Espero hacer otro. Este librito se llama Señales. Y en este librito estoy inspirada netamente en esto que te estoy contando. Como transmitir la posibilidad de que las personas conecten con ese ser interno. Que la maravilla que tiene de tener esa experiencia de conexión con lo profundo es que caen muchas barreras. Y la principal barrera que nos jode la vida es el miedo. Bajando esa carrera, y baja esa barrera el miedo cuando yo conecto, cuando yo hago silencio interno y logro conectar que existe algo más que la materia en mí. Entonces, eso me hace parte de algo grandioso del universo entero. Por eso que se llama señales, porque lo que intento es dar señales de esa conexión como pistas para que otros puedan tomar el camino para convertirnos en artífices de trascendentales actos de afecto profundo. Cuando uno logra tener una experiencia así, eh, uno empieza a equilibrar la balanza y uno dice, ay, ¿qué cosas realmente tienen importancia? ¿Qué cosas realmente valen la pena? En lo personal, a mí me pasó que como que ya no quisiera hacer otra cosa más que hacer puras cosas que tuvieran que ver con el amor profundo que experimento con la humanidad, por ejemplo. A mí me pasa eso en lo personal. Entonces, esta es una invitación a eso. A mí me gustaría, si tú quieres, poder leerte uno de estos, Me declamarte encantaría, alguna de estos. me encantaría, sí, ¿Sí? por favor. Ya, mira. A ver, son muy sencillos, ¿eh? Están hechos en un lenguaje sencillo, lo más sencillo que he podido, porque tú sabes que los abogados, los leguleyos, tienden a cada vez complicar el lenguaje más. Yo no sé para qué más, pero yo he tratado de ir puliendo ese lenguaje leguleyo. A ver, déjame elegir uno. Ya, voy a leer el plan. Voy a leer el plan. Ya, vamos a ver cómo vamos. Plan, plan. Un día comprendí que existía un plan. Cuando yo andaba de chiquitita con las preguntas, bueno, un día comprendí que había un plan. No sé si me escuchas bien, acá está el micrófono, ahí me estoy acercando. ¿Se escucha bien, no? Sí. ¿Sí? Ya. Nada es más equívoco que el destino. Tú, creador de los cielos y la tierra, ¿acaso no recuerdas que también eres creador del tiempo? Tú, buscador insaciable, hambriento de trascendencia, ¿es que acaso no sabes cuánto te traicionas? ¿Cuánto te acomodas? ¿Cuántos cálculos te enjaulan a la nada? Despierta, escucha tus latidos, siente el fuego que llevas dentro, construye tu destino. Sea porque intuyes los mundos invisibles, sea porque vives las sospechas del sentido. Retoma humildemente el hilo histórico que a todos une. Sí, justo hoy, que todos los secretos se develan. Hoy, que sabemos que no somos islas en la tierra ni estamos solos en los cielos. Hoy, que el mundo material nos basta para sentirnos plenos, que las viejas estructuras no se sostienen en tu mente,
que una fuerza no violenta derrite tus cadenas. Hoy que el cielo y la tierra se unen, el adentro y el afuera se encuentran, una voz interna te confiesa, todo el bien es posible. Entonces asciendes resuelto, causando los motivos que transformarán tu mundo y humanizarán la tierra. Me encanta, hermoso, me encanta. Sí, de hecho yo ya quiero leer ese libro. Sí, lindo mensaje y linda forma de una fuerza no violenta que derrite las cadenas. Me encantó ese pasaje. Ese Tienes yo, tu mensajito, ¿no? ese yo creo que es cuando uno se conecta con uno, cuando conecta con el amor, con la compasión. Una fuerza no violenta que derrite todo y que uno lo une con eso que cree uno que está separado. Y como Se decías une con los tú, otros, claro. la poesía como un puente para conectar con el ser, me parece la mejor definición que he escuchado, porque nos entendemos a través del lenguaje, de las palabras, generamos nuestra visión de lo que es el mundo a partir de nuestras creencias y son todas palabras. Se nos ha condicionado desde chiquitito con una historia, ¿cierto?, que nos dice que el mundo funciona de tal forma, que esto es lo que tenemos que hacer, pero ¿es tan así? No, es una historia que nos contaron y no tiene por qué ser así. La poesía, de cierta forma, cierto, como decías tú, destruye estas estructuras mentales y nos da la libertad, otra vez, de decir, el mundo es mucho más que esa cosa muerta que nos enseñaron de pequeños, que tiene que ver, ¿cierto?, con una visión mecanicista y es parte de nuestra historia, pero hoy día estamos en un tiempo súper importante, yo creo, en la era de la información, que es el despertar de la conciencia, y que no tiene nada que ver con hipismos ni abstracciones, sino que es una cosa real, y el que se lo toma en serio puede cambiar su vida y crear su vida. Porque hay mucha Así gente es. que vive y que me pongo ahí en un pasado, porque hoy día para nada, zombificado, sin un mayor significado y haciendo las cosas porque hay que hacerlas nomás. ¿Qué sentido tiene vivir así? Entonces, Claro. me encanta lo que estás haciendo, tanto en la poesía como en tu profesión. Y bueno, eso ha sido la conversa del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Espero les haya quedado algo ahí para que integren en sus vidas. Que sepan que no somos egos aislados en un mundo muerto, sino que estamos todos conectados de una manera misteriosa, pero no tan misteriosa. La ciencia hoy día nos está mostrando eh, muchas cositas que permiten que le tomemos más peso a este sentido de unidad, a este cambio de visión, ¿cierto? Una visión materialista o mecánica, a una visión más holística, en donde palabras como espíritu, como ser, el ser, ¿cierto?, hacen más sentido. En lo personal les cuento que a mí estas palabras antes poco y nada sentido me hacían cuando hablaba del espíritu o del ser, ¿cierto? Teniendo una visión totalmente científica y materialista, porque así es como nos enseñaron, ¿cierto? Que el mundo está construido de pequeños átomos, de que uno es independiente de aquello que está afuera. Entonces, poco sentido hacían estas cosas, menos la poesía, me encontraba casi ridícula. Hoy día encuentro que en cierto tipo de poesía, como es el que hace Zoe, hay tanta sabiduría, es una forma, como dice ella, de conectar con el ser. Cuando nosotros estamos atentos, cuando nos tomamos la vida en serio, nuestra existencia en serio. Aquellos que le dicen existencialismo, a mí no me gustan los ismos, el comunismo, el capitalismo, lo que sea ismo, pero me tomo en serio mi existencia. ¿Qué soy? Como dice ella, ¿de dónde vengo, para dónde voy? Que puede sonar un poquito cliché, pero no lo es. Estamos aquí con más personas, nos relacionamos, sentimos y queremos sentirnos bien. Eso es algo que tenemos todos en común. Todos queremos sentirnos bien y para ello todos hacemos diferentes acciones.
Algunos toman acciones beneficiosas para su salud y para su sentir, otros no beneficiosas para su salud, pero sí para su sentir, como son muchas veces los vicios, el hábito alcohólico, cierto tipo de comida, etcétera, cierto tipo de placeres, ¿cierto? Que sabemos que no son saludables, pero es que todos estamos buscando el sentirnos bien. Y es probable que a través de la búsqueda del placer es transitorio. Esa sensación de plenitud, de satisfacción, viene cuando nos damos cuenta de que somos más que egos aislados. Y cuando conectamos con eso, esos espíritus, con eso que está más profundo en nosotros y que es, o puede que sea, el ser. Porque yo tampoco no soy nadie para decir es. Estoy en mi propia investigación y la estoy aquí compartiendo con ustedes. Yo no soy dueño de ninguna verdad, solo de la mía. Solo puedo hablar de mi experiencia, que es muy probable que sea muy diferente a la suya. Pero hay cosas en común que compartimos. Hay cosas que resuenan. He escuchado podcasts, he leído libros que han resonado en mí, que hoy día son parte de mí, son parte de mi visión, de mis creencias, y que han cambiado esas creencias antiguas que tenía y que eran causa de mis mayores conflictos. Por lo mismo es que me he motivado a hacer esto y a compartirlo, porque ha sido la información un tremendo motor de cambio en mí, un tremendo motor de cambio en relación a mi pensar, a mi sentir y a mis acciones, a mis prioridades. Por lo tanto, me encantaría que aquella persona que quizá esté sintiendo que está en conflicto con su vida, que quizás tiene una vida mediocre o miserable, que hay formas de cambiar. Lo primero es tener la intención de querer estar bien, de querer mejorar. Una vez que está eso, podemos ver, bueno, ¿cuáles son las formas? Y a mí me ha funcionado mucho el conocimiento, pero el conocimiento aplicado, porque no sacamos nada con quedarnos con ideas lindas, este conocimiento científico, o no, es que los mayas y las plantas medicinales o lo que sea, pero si yo no estoy aplicándolo en el día a día, en lo cotidiano, poco y nada voy a lograr. Y eso involucra estar muy atentos, que es lo que grandes maestros como Krishnamurti lo dicen, la atención, estar atentos a dónde se dirige nuestra atención. Ya sabemos, se va al futuro, se va al pasado. Hay tantas cositas que podemos empezar a aplicar en el día a día y que parten por observarnos a nosotros mismos, que parten por dejar de culpar afuera nuestras infelicidades o nuestra falta de resultados. Nuestra realidad externa es un reflejo de lo que llevamos adentro. Así que espero que ustedes también encuentren la forma de seguir creciendo, de seguir sanando, que todos podemos, estamos todos en este viaje, que vale la pena, que va a tener momentos lindos, momentos feos, momentos difíciles, momentos hermosos. La vida es esto. Tenemos que aprender a navegarla, manteniendo la paz, porque dificultades y crisis van a venir. Y no hay que tener miedo, pero hay que saber que detrás de toda crisis hay un aprendizaje. Así que eso, espero hayan disfrutado la conversa, los dejo invitados a la segunda parte y nos estamos viendo.